Auditorio de TV+, auditorio de Radio Televisión de Veracruz. Por supuesto, nos da mucho gusto que nos acompañe esta noche. Hoy es miércoles 7 de febrero de 2024. Esta noche en 8 columnas. En 8 columnas nos acompaña un invitado que, sin duda alguna, le interesa mucho a las personas aquí en Veracruz, particularmente al sector magisterial, y me refiero y le doy la bienvenida al secretario de Educación, Víctor Emanuel Vargas Barrientos. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, también presento a los periodistas que nos acompañan el día de hoy. Empezamos con las damas y presento a mi compañera Nora Hernández. Nora, ¿cómo estás? Muchas de gracias. Casa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, secretario. Gracias, buenas Hola, noches. Jorge. Gracias. Y también presento a mi compañero y amigo Jorge Rodríguez, quien también nos acompaña en esta ocasión para estar platicando aquí en 8 columnas. Buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Memo, Nora, secretario. Un gusto compartir con usted. Igualmente, buenas noches. Oiga, y para comenzar, platicamos hace un momento, tiene 3 meses, casi 4, al frente de la Secretaría. Recordemos que, bueno, entró como interino, por decirlo así, y ya está por completamente ratificado. ¿Con qué se encontró? ¿Cómo se encontró esta Secretaría? Sí, en efecto, como lo mencionas, el 13 de octubre se me da la encomienda de quedar como encargado de despacho de la Secretaría de Educación de Veracruz, y en noviembre tiene a bien el señor gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, ratificar a un servidor al frente de esta secretaría. Si bien es cierto, es una de las secretarías con mayor tamaño por el número de escuelas, por el número de docentes, por el número de alumnos y la importancia que representa el sistema educativo en nuestro estado de Veracruz, ¿no? Es uno de los estados con mayor número de matrícula, con mayor número de docentes y por supuesto de escuelas con una infinidad de necesidades, de problemáticas, como todo, ¿no? Pero afortunadamente durante estos 5 años y que es el 6º de la administración presente, pues hemos avanzado mucho de cómo encontramos esta secretaría. Y bueno, para un servidor no es desconocido porque soy docente de escuelas secundarias generales y de bachillerato, en este caso de DGB, ¿no? Entonces, familiarmente siempre hemos estado conociendo el sistema educativo. Provengo de una familia de maestros, como padre, como mi padre, mi madre, y pues bueno, ahora un servidor, después de 15 años de servicio, de antigüedad, ahora al frente de esta Secretaría de Educación de Veracruz. Muy bien, le toca precisamente, como decía, cerrar, ¿no? El último año, el año 6º, y mencionaba que ha habido avances. ¿Cuál considera que es este avance que está anotado al cierre de la administración? En esta administración tenemos varios logros. Una, después de la pandemia y que nos causa mucho orgullo, es el récord en obra durante estos casi ya 6 años en inversión, escuelas que fueron abandonadas durante administraciones anteriores, el incremento de la matrícula, después de haber pasado por una pandemia, la basificación de compañeros maestras, maestros, compañeros administrativos y de apoyo, basificaciones que no se habían dado durante mucho tiempo, y también en esa evaluación tanto horizontal como vertical hemos avanzado, ya que hoy en día se han entregado plazas como nunca se habían entregado. ¿Cuál es el límite que ustedes tienen para poder cerrar el año en plazas, en las basificaciones sobre todo? No hay un límite, ¿No? no hay un límite como tal,
pero sí la pauta nos la va dando la federación junto con la normatividad del OSICAN, apegado siempre a la necesidad que va habiendo en el estado de Veracruz, ¿no? Tanto en básica, educación básica, como media superior y superior. ¿Pero hay una meta que se tenga que cumplir? No, aquí el objetivo, más que una meta, el objetivo principal es el terminar con buenos números. Si bien es cierto, teníamos una falta de maestros, de docentes en los diferentes niveles, y con esta entrega de basificaciones y plazas hemos avanzado bastante. Podemos decir que desde que iniciamos esta administración al día de hoy, el 75% de los espacios que teníamos se han cubierto, ¿no? Y eso estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, ¿no? Oiga, y en las zonas serranas había un faltante, ¿no?, de maestros que también no querían irse a estas zonas. ¿Ahí cómo van? Sí, es un tema complicado, complejo, porque hoy en día se oferta, sale la convocatoria, una convocatoria autorizada por OSICAN, que en el caso indígena es un tema federal, pero muchas de las veces cuando sale la convocatoria y de acuerdo a la oferta, el compañero maestro, de acuerdo a la evaluación o el puntaje que obtiene en esta evaluación, se le ofertan los diferentes lugares, ¿no? Y luego el compañero pues no se quiere ir, ¿no?, a la sierra o a la zona rural a trabajar, ¿no? Y muchas de las veces, penosamente, pues el espacio, como no se va la maestra o el maestro, pues el lugar sigue vacío. ¿Se pierde? ¿No? Se pierde de alguna manera, y pues bueno, seguimos teniendo esa necesidad, ¿no? Y digo penosamente porque pues si yo me someto a una evaluación, pues es con el afán de conseguir, no un trabajo, asegurar un trabajo, y muchas de las veces pues el compañero no prefiere no irse al lugar que se le asigna. Oiga, secretario, estaba hablando precisamente del incremento de matrícula. Actualmente, ¿cuánto es? Y si hay suficientes maestros. Sí, la oferta lógicamente ha aumentado. Tenemos, por ejemplo, en este año tenemos un total de preinscripciones de 363,702 alumnos que se preinscribieron en este proceso que inició del 1 de febrero y que concluye el 15 de febrero. Y eso estamos hablando de preinscripción en preescolar, primaria y secundaria. Esto quiere decir que nos seguimos recuperando a la problemática de la pandemia, ¿no? Porque si bien es cierto, en la pandemia hubo una disminución de matrícula y afortunadamente nos hemos venido recuperando en el tema de la matrícula. ¿Hay suficientes maestros para atender la gran demanda educativa? Bien lo dijo, Veracruz es uno de los estados pues, más grandes, 212 municipios, ¿no? Sí, aparte de los 212 municipios, el número de escuelas, la geografía del mismo estado, ¿no? Son varios factores que intervienen, pero afortunadamente tenemos la atención, la cobertura para toda la demanda que haya en Veracruz, tanto en número de escuelas como en número de docentes. Oiga, y precisamente el número de docentes, que es muy grande, que imagino también que debe ser a veces complicado conciliar o llegar a acuerdos con también todos los sindicatos que hay. ¿Qué pasó con este tema de la paga de la quincena anterior, de que si era el 30 o el 31? ¿Cómo garantizar que se vuelva a repetir ese tipo de, a lo mejor lo que serían malos entendidos, ¿no? O que no haya acuerdos antes por estar esperando una fecha y es otra, ¿no? Sí,
Desafortunadamente ahí tuvimos una falla técnica, ¿no? Con Cefiplan. Si bien es cierto, regularmente la dispersión se tiene que dar los días 15 o 30 de cada mes, y desafortunadamente por esta falla técnica se dispersó hasta el día siguiente, que fue el día 31, en el transcurso de la mañana, ¿no? Ya para mediodía ya se había concluido la dispersión, y a veces son tantas las instituciones bancarias que están involucradas en el pago de nómina que a veces se complica un poquito, pero siempre estuvimos en constante comunicación como secretario de Educación con las 52 organizaciones sindicales, explicándoles cuál era la situación. Para mí es muy importante la comunicación, establecer los puentes de comunicación necesarios con las 52 organizaciones sindicales, explicándoles cuáles son las situaciones, las problemáticas que se van presentando. Y bueno, en ese entendido, pues siempre vamos a caminar, ¿no? Comunicándonos con las organizaciones sindicales para que no haya ninguna situación que pueda complicar el tránsito del sistema educativo. Digo, es poco tiempo el que lleva dentro de la titularidad de la Secretaría de Educación, pero ¿cuál es la relación que prevalece con los sindicatos, secretario? Sí, afortunadamente, desde que inicié como ya ratificado como secretario de Educación, siempre, como lo dije anteriormente, para mí es necesario, es indispensable el estar en constante comunicación con las 52 organizaciones sindicales, y desde el primer día establecimos una agenda en donde nos íbamos a estar entrevistando de manera personal, un servidor, con las 52 organizaciones sindicales. Hasta el día de hoy seguimos atendiendo a los sindicatos, escuchándolos, atendiendo sus peticiones, sus necesidades, sus demandas, pero sí, siempre apegado a la normatividad y a la ley. Oiga, estamos en temporada invernal. ¿Qué medidas tomó la SEP? Tengo entendido que recorrieron horarios, ¿no?, en algunas escuelas. Así es. Se hizo ese corrimiento como cada año en un horario de invierno que empezó a partir del día 10 de enero al 29 de febrero del mismo año, del presente, un corrimiento de media hora. Es decir, las escuelas principalmente primarias y preescolar, en lugar de entrar a las 8 de la mañana, van a entrar 8:30, pero su horario de salida es a la misma hora. Pero no en todos los municipios, ¿no? No. Pero el docente sigue con su actividad normal, presentándose o iniciando su labor a las 8 de la mañana. Ahora, ¿en qué municipios? En los municipios en donde, de los 212 municipios, en los municipios que de acuerdo a los reportes que vamos teniendo, que tuvimos previo a esta determinación, de acuerdo a los reportes que recibíamos de Protección Civil del Estado, Protección Civil de la Secretaría de Educación y también de la Secretaría de Salud, fue la determinación de qué lugares, ¿no? Pero al final, quienes tenían la última palabra, pues eran los directores, ¿no? En donde ellos, en común acuerdo con los padres de familia, determinaban si la escuela entraba o aplicaba
ese corrimiento de acuerdo a las condiciones climáticas que se presentaban en ese municipio, en esa localidad. Oiga, también digo, aparte del frío, hay algunas zonas como por ejemplo el puerto de Veracruz, que a veces entran los vientos del norte con rachas muy fuertes y en muchas ocasiones hay escuelas que suspenden clases, o también luego que han hecho hasta memes, ¿no? Que decían, se suspenden las clases porque antes se hacía ante el menor viento, ¿no? ¿Aquí hasta qué punto las escuelas son libres de decidir este tipo de situaciones o sí tienen que esperar a que ustedes como SEP les den esa instrucción de que la suspendan? Sí, como la semana anterior, ¿no? Pasada, que tuvimos ahí algunas ranchas de viento aquí en Jalapa o en la mayoría de los municipios del estado. Siempre la Secretaría lleva la pauta, ¿no? Dándoles el mensaje de cuándo se puede tomar como directivos, como padres de familia, en común acuerdo, siempre en común acuerdo entre padres de familia y directivos, de tomar las previsiones necesarias para que sobre todo no pongamos en riesgo la salud de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cuántos municipios entonces serían? Como tal, no hay un número de municipios. Sí hubo escuelas que se apegaron a esta determinación, pero insisto, todo de acuerdo a las condiciones climáticas que se fueron presentando o se van presentando. ¿Suspensión no hubo? No, sobre suspensiones, todo ahorita, por ejemplo, en la zona no. de Perote ve que estuvieron a -7 grados. Aún así no se suspenden. No, suspensiones no. No hubo como tal, solamente ese corrimiento de horario. Pero si lo decidieran las autoridades educativas de esa escuela, ¿estaría permitido que suspendieran las clases por los fríos muy intensos, secretario? ¿Habría algún problema? Siempre y cuando tuviéramos los reportes necesarios de Protección Civil del Estado, Protección Civil de la Secretaría de Educación, de Salud, ¿no? Para poder determinar una situación de esas, ¿no? Si bien es cierto, como lo dije anteriormente, la prioridad son las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y de ser necesario, pues bueno, habrá que hacerlo. Bien, secretario. Oiga, aprovechando en otros temas, el tema de espacios educativos, también tengo entendido que es un gran reto que se tiene, porque bueno, como mencionaba, hay no solo el número de municipios, sino muchas comunidades, muchas localidades, hay muchas escuelas que a veces vemos que luego se quejan los padres de familia porque a lo mejor comparten en una misma aula diferentes grados o que están en en unas condiciones que no son las óptimas. ¿Qué se está haciendo ahí para dignificar los espacios educativos de todas las escuelas de la entidad? Sí, desde inicios de esta administración, yo no inicié esta administración en la Secretaría, quien la inicia es el maestro Senyacen Roberto Escobar García al frente de la Secretaría, pero del 2018 al 2021 un servidor estuvo como diputado local y en la Comisión de Educación. Entonces, como docente, siempre hemos transitado y estado en comunicación con la Secretaría de Educación, y menciono eso como antecedente. Desafortunadamente, cuando esta administración llega, nos damos cuenta, nos percatamos de que las escuelas fueron durante muchos años, varias administraciones abandonadas, el sistema educativo no era atendido, por lo que por ejemplo, en el 2023, 1.809 millones se aplicaron en construcción y rehabilitación de planteles escolares y complejos deportivos en el 2023. En estos 5 años aproximadamente se han aplicado 4.721 millones en obras, beneficiando a poco más de 740,000 estudiantes. Eso nos da una idea de cómo se ha atendido
¿no? La falta de infraestructura, de condiciones en las escuelas, en básica, en media superior, y cómo estaban estas escuelas abandonadas, ¿no? Tanto en infraestructura como en equipamiento. ¿Y este abandono se da, han ustedes detectado si se da más, por ejemplo, en los municipios rurales, en zonas indígenas o general, incluso en la ciudad también? Afortunadamente en la zona rural y en la zona indígena hay mucha conciencia de los padres de familia, ¿no? Los padres de familia todavía todavía tienen la costumbre de realizar lo que ahora le llamamos tequios. Las faenas, ¿no? Las faenas, ¿no? Y los padres de familia en las escuelas todavía se involucran mucho, participan, ¿no? Y eso nos ha ayudado a permear mucho en la zona rural, en la zona urbana, en la zona indígena. En el caso de la zona rural, pues bueno, ahí también tenemos escuelas que fueron abandonadas, pero yo creo que es a la par. No, aquí el interés de nosotros como Secretaría de Educación de Veracruz es no hacer una distinción. Hay que trabajar en las necesidades de las escuelas, sea zona rural o sea zona urbana, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, pues hay varios temas todavía que tratar a lo largo de esta noche, lo que nos queda todavía de 8 columnas. Estamos platicando con Víctor Manuel Vargas Barrientos, secretario de Educación del Estado de Veracruz. Vamos a ir a un corte promocional y regresamos porque todavía, como decía Nora, Jorge, hay varios temas por ahí que sacar, que obtener todo. Entonces vamos a un corte y regresamos. Continuamos con esta plática en el programa A 8 Columnas y platicamos con el secretario de Educación, Víctor Manuel Vargas Barrientos, que bueno, ya mencionamos que es uno de los secretarios más nuevos, por decirlo así, porque tiene 3 meses ya ratificado como tal, y bueno, hemos hablado a lo largo de este programa de diversos temas, ¿no? Oiga, secretario, para preguntarle, la semana pasada en Tuxpan hubo ahí una noticia falsa sobre suspensión de clases, precisamente pues por unos hechos acontecidos en esa zona. ¿Cuál es su opinión? ¿En dónde? En Tuxpan. Sí, desafortunadamente cuando es así, hay algunas situaciones de seguridad o inseguridad en algún municipio. Desafortunadamente el celular no causa ahí algunos estragos en la falta de comunicación o de difusión de ciertos desplegados o comunicados por parte de la Secretaría. Como tal, no hubo suspensión. Las clases fueron normales, se desarrollaron de manera normal en todo el municipio y estuvimos en constante comunicación con supervisores, jefes de sector, para tener de manera directa el pulso de lo que estaba sucediendo en Tuxpan. Y afortunadamente la situación se manejó de la mejor forma, pero no, como tal no hubo ninguna suspensión. Oiga, y también para preguntarle, ¿se acuerda que hace algunos meses hubo o había algunos retos por ahí en algunas escuelas y hubo un operativo Mochila? ¿Cómo va? Sí, desde el 2019, finales del 2019-2020, se echó a andar el tema de los protocolos con el objetivo del tratar, ¿no?, los temas de violencia, acoso, connotación sexual
en las instituciones públicas y lo hemos venido trabajando. Antes de estar al frente de la Secretaría, un servidor estuvo como coordinador de delegaciones regionales de la misma Secretaría y en esa coordinación hay un área que lleva estos temas, ¿no? Y que fue el área que desarrolló los protocolos de los cuales hablo para básica. Y bueno, esta área durante estos 3, 4 años ha venido capacitando tanto a docentes como a padres de familia y alumnos en los diferentes temas de violencia, connotación sexual, abuso. Y afortunadamente con estas capacitaciones que se han dado ha disminuido la problemática. También capacitación en lo que mencionaba usted sobre el uso de las drogas, inhalantes y demás, alcohol, ¿no? Afortunadamente hemos venido trabajando ahí con la Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, el año pasado se llevó a cabo una campaña si te drogas, te dañas. Y el día 17, y aprovecho la oportunidad para anunciar que el día 17 de febrero tendremos ahí un evento en diferentes municipios, diferentes instituciones públicas, el día 17, sábado 17, en donde vamos a retomar esta campaña si te drogas, te dañas, hagamos equipo junto con la Federación, con la Secretaría de Educación Pública, para retomar esta campaña. Son pláticas, y esta ¿no? campaña es en educación media superior. Son pláticas en donde diferentes personas comentarán su experiencia y hacer sobre todo la conciencia en los jóvenes y en los adolescentes sobre el daño que pueda causar o los estragos que pueda causar las diferentes drogas. ¿Y tienen algún reporte de estas charlas que han realizado que a lo mejor hayan encontrado incidencias o hayan encontrado que a lo mejor incluso en los últimos grados desde primaria ya haya casos de menores que usan alguna droga o que tienen alguna adicción? No, en primaria afortunadamente no. Los casos en su momento se presentaron en media, en bachillerato. El último reporte que tuvimos fue el año pasado, en septiembre, julio, agosto, septiembre, por ahí así, en el puerto de Veracruz. Afortunadamente fue el último reporte, de ahí para acá no hemos tenido mayor situación. Eso quiere decir que tanto los protocolos como las capacitaciones han funcionado. Y en el caso que comentaban también de Operación Mochila, hemos venido trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, con Cultura de Paz, con la Secretaría de Salud, con CIPINA, con Derechos Humanos, sobre Operación Mochila, ¿no? O Mochila Confiable. Desafortunadamente, en algunos tiempos se violentaban los derechos de las niñas y los niños, y por eso es que en esta construcción de estos protocolos o de este protocolo Mochila Segura se involucró a todas esas organizaciones, dependencias, instituciones para cuidar el no vulnerar o violentar los derechos de las niñas y de los niños, ¿no? Cuidando hasta el menor detalle, ¿no? Involucrando a docentes, a padres de familia, para que no se violaran los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y afortunadamente no hemos tenido a la fecha
alguna situación de gravedad, digamos, que hayan encontrado algo, ¿no? Algo que hayan introducido a las escuelas, algún reporte, y eso nos da pauta a que estas capacitaciones a los docentes pues han funcionado de alguna manera. Y van a continuar, secretario, porque bueno, sabemos que nuevas generaciones cada año se dan en las escuelas, ¿no? Sí. Y necesitan precisamente lo mismo también. Sí, esta área que les mencionaba viene capacitando con regularidad a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Van a continuar hasta concluir el ciclo escolar. Yo creo que ya esto va a ser parte del trabajo que tiene que hacer la Secretaría de Educación. Y bueno, esta actividad se ha llevado a cabo junto con los comités de padres de familia, que hay que involucrarlos para ser parte a los tutores, a los maestros. No ha habido negativa por ninguno de los sectores. No, afortunadamente han entendido los padres de familia que es una necesidad. Cuidamos a los padres, cuidamos a los niños, cuidamos a los maestros y a las maestras, y se sienten protegidos con estos protocolos o con esta operación mochila. Pero también han realizado ferias educativas, tengo entendido, ¿no? En diferentes municipios, en diferentes zonas. Sí, se han hecho capacitaciones en los municipios, en las diferentes localidades, en diferentes escuelas, principalmente en primaria, secundaria y bachillerato. Y en esto de decir, bueno, media superior, pues abarcamos ahí los TEBAEP, COBAEP, DGB, CONALEP, UPAP, DGTI, que son los diferentes subsistemas que hay de media superior. ¿Y qué tipo de temas vienen en estas ferias o qué tipo de capacitaciones dan? Bueno, son protocolos de cómo instruir, cómo decirle al maestro, a la maestra, al director, al supervisor, al jefe de sector, al padre de familia, cómo conducirse, ¿no? De acuerdo a la ley, ¿no? Principalmente, recalco, cuidando la seguridad, prevaleciendo la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para que se sientan protegidos, ¿no? Y darles las herramientas necesarias para saber cómo actuar en caso de una situación que se encuentre. Okay. Oiga, secretario, pues indudablemente pues la Universidad Veracruzana pues no tiene la capacidad de poder refugiar a todos aquellos jóvenes que quieran terminar una carrera. ¿Cuántas universidades particulares hay actualmente en el estado de Veracruz? Y si se han detectado últimamente eso de las famosas escuelas patito. Sí, desafortunadamente la UV no tiene no cuenta con la oferta necesaria, ¿no? De acuerdo al egreso que hay o que tenemos en educación media superior. Y afortunadamente eso lo hemos entendido y lo hemos sabido afrontar tanto la UV como la Secretaría de Educación de Veracruz en el tema de los tecnológicos. Hoy en día los tecnológicos que tenemos en Veracruz, que son aproximadamente 18 tecnológicos que están a lo largo y ancho del estado de Veracruz, tienen la oferta, ¿no?, para recibir a todos aquellos alumnos, adolescentes que son rechazados por la UV, ¿no? Y en estos tecnológicos pues tenemos una diversidad de ingenierías, de licenciaturas, en donde la oportunidad se les brinda y con los mejores servicios y la infraestructura adecuada
para que estos jóvenes puedan terminar una licenciatura. Incluso tenemos tecnológicos que cuentan con maestría, doctorado, ¿no? Tenemos buen nivel en Veracruz. Oiga, pero si han clausurado escuelas o retirado los reboes, porque hayan encontrado, como decía, las famosas escuelas patitos. Recientemente hubo una clausura, tengo entendido, de una universidad, ¿no? Hay allí un tema de amparo, ¿no? Con una universidad que omito el nombre por cuestión del amparo. Claro. Pero lo estamos atendiendo, estamos apegados a la ley y bueno, desafortunadamente se dan esas situaciones, ¿no? Que habrá que atender para que la ciudadanía tenga la seguridad de que esta escuela cuenta con su REBOE, ¿no? Su validación, tanto federal como estatal, y no se puedan dar situaciones como esas, ¿no? Siempre prevaleciendo, dándole la seguridad tanto al padre de familia como a los estudiantes, de que a la escuela que se inscribe pues esté apegada a la normatividad y con el REBOE adecuado, ¿no? ¿Y se han detectado aquí en Veracruz este pues tipo solamente de escuelas? solamente ese caso, pero insisto, está allí en un amparo. Afortunadamente no ha habido muchos casos. Okay. Oiga, ¿cómo va el tema también de ese programa de la escritura garante? Sí, ese es otro logro que desde que inició esta administración, poco más de las 24,000 escuelas que tenemos en Veracruz, de preescolar, primaria, secundaria, casi 15,000 escuelas no tenían la certeza jurídica, es decir, una escritura, ¿no? Y cuando inicia esta administración, el maestro Senyasen, junto con el departamento o el área jurídica de la Secretaría de Educación y la Comisión de Educación, empezamos a trabajar este programa, Escuela Garantizada, Escritura Garante, con el objetivo principal de darle certeza jurídica a las escuelas. ¿Por qué es muy importante para nosotros como Secretaría? Porque hoy en día uno de los requisitos en los programas, tanto estatales como federales, es que la escuela cuente con su escritura para poder recibir un apoyo en infraestructura. Entonces, desde el 2018 al presente hemos venido trabajando en ello, y en este tema les puedo decir que en el 2019, por ejemplo, se entregaron 66 escrituras. A la fecha, al 2024, llevamos 1,094 escrituras. Pero sí quiero comentar que es un tema muy complejo esto de la escritura, porque a veces el predio o el terreno es ejidal, no es una parcela escolar, es una donación de un particular y nunca se legalizó. Hemos encontrado predios o escuelas en donde nunca se hizo la escritura, y ahora no el donador, sino el hijo o la hija o el familiar del donador está reclamando. ¿De cuántos años se podría hablar? ¿De terrenos de cuántos años? Y el último tema es el más fácil, es cuando el predio es propiedad del municipio, ¿no? Y digo más fácil porque hay ahí acuerdos, ¿no? Es una voluntad, ¿no? Puede haber un acuerdo con el municipio, una sesión de cabildo, autoriza la donación, se va al Congreso del Estado
y finalmente este predio queda a nombre del gobierno del estado, ¿no? Me decía, perdón. ¿De cuántos años han encontrado escuelas, estas escuelas que no han tenido escrituras, desde ¿no? 150 años, hace 4 semanas, entregamos a una escuela de Huatusco, una primaria de 136 años, ¿no? Que no contaba con su escritura, ¿no? Y bueno, imagínense cuántos docentes han pasado por ahí, cuántas generaciones han pasado por ahí sin tener esa certeza jurídica, ¿no? Y esa escuela que les menciono de Huatusco, con 136 años, hoy en día ya está gozando de una mejora en infraestructura. Ya está trabajando ahí espacios educativos, invirtiendo, haciendo las adecuaciones, las remodelaciones adecuadas para que las niñas y los niños tengan una mejor infraestructura y una mejor calidad educativa. Oiga, otro de los problemas constantes a los que se enfrentan las escuelas, sobre todo en las zonas urbanas, son a los robos. ¿Con qué tanta frecuencia se han encontrado con esto? ¿Qué hacer para evitar que de pronto entren y los desmantelen, e incluso que luego hasta se roban los cables y todo ese tipo de cuestiones? Sí, más que la zona urbana, hemos tenido casos en la zona rural. ¿Ah, sí? Se incrementó un poquito la problemática en la pandemia, en donde las escuelas pues estuvieron cerradas, Así es. no por un buen tiempo, porque estábamos en línea o de manera virtual, confinamiento, ¿no? Y ahí principalmente el tema lo tuvimos en el puerto, puerto de Veracruz, en la periferia, ¿no? Afortunadamente, con el apoyo de la fuerza pública, de la Policía Naval en el puerto, disminuyó un poquito, pero fue el lugar en donde más situaciones se nos presentaron, robo de cableado, incluso, perdón, ha habido escuelas que hasta han sido ahora sí que víctimas de la delincuencia en 4 o 5 ocasiones, sí, claro. ¿no? Sí. Tenemos ahí un preescolar que ya va 3 veces, ¿no? Ahorita ya tenemos poco más de 6 meses que no se nos ha presentado una situación. Esperemos que sigamos de esa manera. Pero pues ahí, cuando es una situación de esas, le pedimos el apoyo principalmente a seguridad, ¿no? Porque si no es que en todas las escuelas, pues no contamos con la seguridad, un velador. Oye, secretario, bueno, le roban a la escuela, ¿la Secretaría les vuelve a surtir de todos esos requerimientos materiales? Sí, hay un seguro contratado por la Federación, por la Secretaría de Educación Pública, en donde ese seguro se renueva cada año y lo único que tiene que hacer el director es presentar su denuncia ante la Fiscalía, ¿no? Lógicamente, cubriendo todos los requisitos para que la denuncia se presente en forma, y esta denuncia la hacemos llegar a la Secretaría de Educación Pública para que haga la gestión ante la aseguradora y sean de alguna manera repuestos lo robado, no llámese mobiliario, equipamiento, lo que, sí, de alguna manera lo que fue sustraído de estos planteles. Entonces solamente Veracruz es donde se registraron más estos incidentes, secretario. ¿En otros municipios cómo se encuentran? No, sí por ejemplo, hubo un caso en la pandemia en Coatzacoalcos, pero donde más sí tuvimos como 7, 8 situaciones o casos fue en el puerto de Veracruz. Pero solamente fue en tema de pandemia, ¿no? Sí.
Sí, afortunadamente fue un tema de la pandemia. Un caso fue el que les comentaba hace 6 meses y en el mismo puerto de Veracruz. Pero los demás 7 casos fueron en temporada de pandemia. Ok, pues muchas gracias, secretario. Estamos llegando ya casi al final de esta emisión de A 8 Columnas y bueno, como ya hemos revisado diversos temas que sin duda son de interés para la comunidad educativa, que bueno, como ya mencionaba, es una de las más grandes porque incluye a maestros, a sindicatos, a los niños y a los padres y madres de familia, ¿no? Que a veces es un poco complicado de pronto conciliar y llegar a acuerdos. Entonces hemos llegado al final de esta emisión. Yo le agradezco por supuesto que haya estado con nosotros, esperando que conforme vayan avanzando también el ciclo escolar lo tengamos por aquí de nueva cuenta. Claro que sí, agradecerles el espacio y la oportunidad, principalmente porque pues esto nos da la oportunidad a informar, ¿no?, a la ciudadanía qué estamos haciendo como Secretaría de Educación de Veracruz y sobre todo siempre viendo con el objetivo principal de atender y dar un mejor servicio educativo a las niñas, niños y adolescentes, pero también no dejar de lado la atención y la oportunidad de estar en constante comunicación con las maestras y los maestros. Okay, muchas gracias, hemos llegado al final ahora sí. Nora, Jorge, secretario, muchas gracias. Buenas noches y que descansen.